Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy tengo la suerte de traeros a Ricardo Rodríguez, como ya habéis podido ver en el título. Él es fisioterapeuta y desde hace ya unos años se encuentra desarrollando gran parte de su labor asistencial en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro, que es un hospital perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, en Galicia. Hablamos de la evolución histórica que ha seguido la figura del fisioterapeuta en UCI, también de qué posición guarda el fisioterapeuta en las UCIs españolas respecto a nuestros vecinos europeos. Hablamos del papel catalizador del COVID-19 y por último de cuáles son las franjas temporales de acción del fisioterapeuta en UCI y de los puntos a mejorar o las líneas a seguir para seguir desarrollando esta figura en España. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Y recordarte también, aunque supongo que ya lo sabrás, que puedes seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook y en YouTube, donde subimos fragmentos en formato audiovisual y que, también puedes apoyarnos económicamente, a pesar de que todo el contenido es completamente gratuito, haciéndote mecena en Patreon o invitándonos a un modesto café a través de Buy Me a Coffee. Lo hagas o no, gracias por estar al otro lado del micrófono y sin más, vamos con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisio Podcast. Muy buenas, Ricardo. Bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias por la invitación, Rubén. Muchas gracias a ti por venir. Lo hablábamos antes de grabar. Eres un hombre muy ocupado, así que agradezco que hayas sacado este ratito para charlar conmigo y al final para compartir conocimiento, ¿no? Que es un poco de la filosofía de este podcast. Así que gracias a ti. Ricardo, para quien no te conozca, ¿quién es Ricardo Rodríguez y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Ya, esa es pregunta a lo jugador de fútbol, ¿no? Sí. Pues nada, pues yo soy un fisio que trabaja en cuidados intensivos y que llevo ya 20 años en cuidados intensivos. Empecé en el hospital de Santa Lucía de Viana do Castelo, que es ahí un pueblito en el norte de Portugal, porque como los apellidos me delatan, pues soy portugués de Portugal. Después cogí plaza fija en el Hospital de Oporto, en el San João, donde muchos de los artículos que se leen sobre fisiorespis, no sé qué, pues al final alguna gente muy buena es de ahí, como por ejemplo Miguel González y toda esta gente que son muy buenos y que trabajé con ellos un pelín, un poco, porque después me largué de ahí. Y como al final el amor es lo que mueve el mundo, pues a moverse hacia España, porque mi mujer es asturiana y al final tiras, ¿no? Saqué plaza en el Sergas y en cuidados intensivos ya estaba de aquella y aquí sigo. O sea, te sacaste plaza en Portugal y luego también en España. Sí, efectivamente. Ojo. Tenía una plaza de las antiguas del sistema público portugués que era de nombramiento, que tenía que salir como aquí en el... ¿Cómo se llama esto? Ahí era el Diario de la República, aquí es en los documentos del Congreso. El BOE, ¿no? Como el BOE, BOE. Sí, tendría que ser ahí el nombramiento y tal. Son plazas que actualmente ya no hay, entonces
Cuando vine para aquí, lo que hice fue, firmé primero un martes aquí y fui a renunciar a la plaza ya un miércoles, por si acaso. Claro, no al contrario. Qué bueno. Bueno, pues Y básicamente eso, ¿eh? perfecto. Y de eso mismo vamos a hablar hoy un poco, de esos cuidados intensivos, de ese papel del fisioterapeuta en UCI. Entonces, tú ya que llevas 20 años trabajando en este ámbito, ¿qué evolución histórica le ves a la figura del fisioterapeuta en UCI? Y si nos pudieras hacer, digamos, un breve recorrido de dónde venimos y actualmente dónde estamos, y si incluso, ya que tienes esa visión con otros países, si pudieras enmarcarlo, cómo está España respecto a esos países de la Unión Europea, por ejemplo. Pues todo depende de con quién te compares, ¿no? Y al final es lo de siempre. Em, a nivel de, primero, la evolución de la fisio desde mi perspectiva, ¿no? Nuestro problema está principalmente en España, en el sistema de derivación, de que no es directo al fisioterapeuta, ¿no? Por lo menos en algunas unidades, en la mayor parte de ellas. Y en Portugal ese problema también existía. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando un intensivista o un anestesista hace una solicitud a la fisio o al fisio, pues en realidad hace una solicitud a un médico que va, revisa y dice, pues sí, tratamos. Pues no, no tratamos. Y esto puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente. La ventaja que yo le veo al sistema público español es que en realidad nos permite la interconsulta directa con el intensivista, como por ejemplo en mi hospital, ¿no? En que el intensivista te pasa la historia clínica del paciente, te comenta lo importante, la evolución de ese paciente, los días, y a partir de ahí tú tienes que seleccionar las técnicas, saber si puedes tratar, si no puedes tratar, y ahí viene la historia, ¿no? Que siempre digo a los alumnos, ¿no? Que para tener capacidad de decidir si tratas a un paciente o no, pues tienes que tener un conocimiento muy amplio sobre muchas cositas. Y es cierto que mi propia evolución, pues es ir apilando conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser un conocimiento que tú no vas apilando como libros, no, tiene que ser un conocimiento que tú tienes que tener actualizado, pero que lo tienes que tener disponible. No es vas a hacer un curso y esto ya te da la competencia. ¿Qué te voy a contar? No somos fisios, unos desgraciados de información continua. Total. Entonces es eso, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, en mi hospital, tengo la suerte de que ya los viejos, como digo yo, siendo yo ya medio viejo, ya pelearon por esta forma de trabajar en que el fisio depende del intensivista a la hora de tratar estos pacientes, ¿no? La ventaja que tienes es esa, es que empiezas desde el momento uno, perteneces al equipo, tienes una ventaja muy interesante ahí. Claro que ya me estoy desplazando de tema porque tú me preguntas sobre la diferencia de unos países a otros. Pues España tiene esta realidad mezclada, ¿no? En que actualmente lo que tienes es unidades en que el fisio depende de esas unidades de cuidados intensivos y tienes otras unidades en que los fisios dependen de los servicios de rehabilitación, tanto funcional como jerárquicamente. Entonces, ahí el proceso se retrasa un poco. Mirando hacia al lado, pues en Portugal es un esquema que ni siquiera tiene excepciones, es un sistema en que todo pasa por estos especialistas de rehabilitación y a partir de ahí el fisio está bajo esa prescripción. Eh, ¿Cuál fue y un poco por ver, porque yo creo que tenemos que seguir peleando por nuestra presencia en los cuidados intensivos, en las anestesias, en neumología, en trauma? Esto hablo mucho del entorno hospitalario, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar? Pues en Portugal en realidad teníamos este filtro y lo que se vio fue, pues siempre hacían interconsultas y el especialista decía, no, no tiene condiciones, no, no tiene condiciones. Sin embargo, el especialista responsable del paciente decía, pues pero yo quiero. ¿Qué pasó hace unos 10 o 12 años? ¿Nosotros qué somos? Somos fisios, pero ¿de dónde venimos? Venimos de la enfermería, ¿no? Empezó como una especialidad de enfermería, muchos de los fisios que se están jubilando ahora empezaron siendo enfermeros, después hicieron la especialidad, ¿no? Pues en Portugal el proceso fue muy similar. En Portugal había una especialidad que era enfermería de rehabilitación, que había cerrado cuando empezó fisio. Problema: como nosotros no nos dejaban ir a planta, pues ya buscaron solución. La especialidad se reabrió en el 2005, 2006, 2007
y actualmente los fisios tienen un papel pequeño a nivel hospitalario porque están estos enfermeros especialistas en rehabilitación, sea eso lo que sea, independientemente de la problemática. Por eso yo creo que nosotros como fisios, si queremos justificar nuestra existencia ahí, tenemos que tener un cuerpo de conocimientos importante para justificar nuestra presencia. Vaya chapa te estoy dando, pero yo sigo. No, totalmente. Vamos, chapa nada. Giras a Francia y los franceses, pues sí, tienen a los fisios en las UCIs, metidos en sus planes de trabajo, los Dentro, ¿no? O sea, kinesioterapeutes, que no efectivamente. pasan de largo, digamos, sino que están integrados 100% Sí. dentro. Yo hice alguna formación ahí, nunca trabajé ahí, pero de las conversaciones tampoco se crea que es un mundo idílico, ¿no? Efectivamente, muchos fisios están integrados, pero hay unos que trabajan más, otros que trabajan menos, entonces es una cuestión de dedicación al esquema, ¿no? Yo qué sé, después miras hacia el hemisferio sur y ves a los fisios brasileños que están 24/7, ves a los fisios en Argentina, en Chile, que al final son envidia actualmente, por lo menos para mí. Yeah. Claro que todo depende de lo que quieras hacer, ¿no? Porque lo que se ve es que la fisio está muy orientada hacia la movilización del paciente, ¿no? Y la evidencia a día de hoy todo es movilización precoz, movilización precoz, movilización precoz. Lo que es la fisioterapia respiratoria, que se puso tan de moda con el COVID, pues ya estábamos ahí antes y ahí seguimos, antes sin evidencia absolutamente ninguna, porque no había ni una publicación sobre las técnicas que se hacían en UCI. Empiezan a salir cosas, ¿no? Salió un artículo de una brasileña publicado en la Respiratory Care ahora en el 2020 que sintetiza las técnicas que yo llevo haciendo 10 años. No es porque sea muy listo, no, es porque como estaba ahí, pues tenía que hacerlas. ¿Estaban descritas? No, pero el razonamiento detrás de la técnica, pues al final ni somos ni más listos ni más tontos que los demás, somos lo mismo, ¿no? Y entonces a partir de ahí poco a poco va apareciendo más bibliografía sobre la fisioterapia respiratoria. Y no sé si te contesté a toda la pregunta. Sí, totalmente. Y por profundizar un poco más en tema del papel del COVID-19, ¿cómo, digamos, ha dado un giro un poco la imagen, se ha potenciado la imagen, tú desde dentro? Porque se dice mucho desde fuera, pero desde dentro, ¿eso realmente ha habido un cambio significativo de presencia, o no sé cómo decirlo, del fisioterapeuta de UCI? Sí, de los fisioterapeutas en pacientes críticos, incluso en las unidades de neumología. Aquí Galicia es así como un pequeño, estamos aquí en la esquina, ¿no? La tierra muy bonita, llueve mucho y entonces nos aburrimos. Hace un sol tremendo, te digo hoy. Sí. Aquí nosotros éramos, como son pocos hospitales, pues básicamente nos íbamos conociendo, ¿no? El hospital de Lugo, que es el hospital público, pues el fisio iba bajo demanda, ¿no? En Coruña está Esther, están Yolanda, están unas compañeras más que tienen una unidad de fisioterapia que ya es muy autónoma, ¿no? A la hora de la intervención y están más o menos integrados en los servicios, pero tienen una autonomía interesante. Santiago no tenía fisio en UCI, Ourense no tenía fisio en UCI, nosotros aquí en Vigo estaba yo para las 30 camas que había y tengo el compañero que es Adrián, que es un hospital privado que sí que ya tiene una presencia constante ahí. ¿Qué se logró con el COVID? Pues se logró un fisio para el hospital de Santiago con adscripción a UCI, se logró un fisio para el hospital de Ourense con adscripción a UCI, se aumentó un pelín la presencia en el hospital de Pontevedra, que ya estaba la compañera Esther también, aumentó esa presencia. Entonces algo se ganó visibilidad pública. Nosotros aquí hicimos, como al final estoy muy integrado en el servicio de cuidados intensivos, la jefa de UCI, la médico, que es la doctora Lola Vila, pues tienes una relación muy cercana con los jefes, no solo, es que es muy dinámica de pública, ¿no? No solo con tus compañeros fisios, ¿no? Te relacionas con todo Dios, con las enfermeras, y al final la jefa dijo, pues vamos a apostar por la fisio entonces. Entonces lo que empezó fue a salir noticias de la fisio acorta la estancia, o sea, cosas que ya sabíamos, cosas como por ejemplo la Asociación Canadiense yo siempre digo esto porque me hace mucha gracia, de fisios,
Pues ya en el 2010 hacía una publicación que era The Value of Physiotherapy, ¿no? El valor de la fisioterapia. Y decía, el fisio, solo un programa de movilidad orientado por un fisio, ahorra alrededor de 1,7 días la estancia en UCI. Con 1 o 2 artículos se tiraron para adelante la de Dios. Sin embargo, salió una publicación, una revisión sistemática con metaanálisis ahora, creo que en la Critical Care Medicine, en que 3.500 o 3.400 y pico pacientes que valoran lo que es la bici, lo que es electroestimulación y lo que es movilización pasiva, movilización activa. En cuanto el paciente va mejorando, pues vas metiendo carga. Y lo que dicen es, no hay una diferencia muy importante, lo que importa son los protocolos, o sea, que tú empieces pasivo, activo, patapín, patapá, y efectivamente hay se acorta los días de ventilación en 1,7 días, que ya los canadienses habían tirado para adelante, y los días de estancia en UCI es un pelín menos, es 1,2. O sea, el paciente se va antes de UCI un día con 2. Pues al final esto es, jolín, un fisio cobra poco en la pública, entonces un día con 2, si tienes en cuenta que un paciente en UCI puede costar entre 1.000 y 2.000 euros, pues ya está pagado el sueldo. Si echas a Sí, uno total, antes. ya sale ganando, ya de primeras, ya. Total. Sí. Por no hablar de comorbilidades de cómo se va el propio paciente, que no se va igual el que se va antes que si no lo hubiera hecho. Eso es. No, y los días de ventilación, que Claro, implica todo, menos claro. sedación, todos los problemas detrás. Yo siempre me acordaré del primer paciente que traté en UCI en el hospital este pequeño de Viana do Castelo, que te había dicho, en el 2001, que era una pancreatitis. Las pancreatitis son terribles, ¿no? Principalmente cuando es una situación crítica, que están ahí tiempos y tiempos conectados a ventilación mecánica, sepsis abdominal, patatín, patatán. Y al final un día llegaba y me decía, no, está muy malito, mejor no lo trates. Al otro día llegabas y tal, bueno, algo haremos y tal, inmovilizaba, no sé qué, pero de aquella yo tenía 21 años, ¿no? Entonces, bueno, haces lo que puedes, la formación que tienes es la que te viene de la facultad, que yo había aprendido a hacer fisioterapia respiratoria con clapping y vibración sin razonamiento asociado, que compostió, que hice el curso en el 2001, pues vi la luz. Hostia. Pero la gracia de este paciente, y para que vean la importancia de la movilización pasiva, ¿no? Y de la movilización del propio paciente, que a veces los fisios tenemos tendencia a decir, jolín, para ir a mover las patitas, no. Pues no. La evidencia a día de hoy en cuidados intensivos es que la movilización precoz es la clave, es lo que acorta la estancia, es lo que justifica nuestra estancia en UCI. Pues este paciente, porque yo no tenía sensibilidad para el tema, salió después de 6 meses y un año después todavía caminaba en puntas. Quedó con una retracción instaurada del tríceps ural que era imposible, porque después yo lo seguía tratando, porque de aquella era a tiempo parcial, en UCI, y era imposible. Y el señor quedó con marchita en puntas. Quedé traumatizado con eso, y a día de hoy todos los pacientes de UCI, pues las auxiliares, las enfermeras, hasta los médicos dicen, ¿y estos piececillos no sería mejor que estuvieran para arriba? ¿Por qué? Porque al final siempre estoy dando por saco los pies, Sí. los pies, Ahora los pies. se van con el pie talo, ¿no? Ahora se van Casi. Para tanto no, porque Gemelo y Solio tienen mucha fuerza juntos. Claro. Sí, por eso la importancia, ¿no? ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Qué bueno. Y tú, si tuvieras que priorizar ahora mismo, según está la situación en España del fisioterapeuta en UCI, digamos, priorizar alguna mejora en concreto por encima de otra, ¿cuál sería? Independientemente del esquema, yo creo que hay dos que son inevitables, que sería que estemos, ¿no? Que el fisio no tiene que ir, tiene que estar, porque estar implica que yo pueda tocar un ventilador para hacer una técnica de fisioterapia respiratoria. Porque si no te conocen, si vienes por ahí un día, mañana, tú, Rubén, vas a hacer una sustitución a UCI, ¿qué vas a hacer? Si no sabes cómo funciona un ventilador. Por mucho que estudies, no tienes la práctica, no tienes nada. Yo es lo que digo a mis compañeros cuando me sustituyen, ¿no? Que a veces la gente me dice, jolín, es que no nos gusta ir a sustituirte. Yo lo que digo es, moviliza. La evidencia está ahí y no eres peor fisio por hacerlo. Pero lo que para mí es imprescindible es que los fisios estén en UCI, estén ahí.
que sean vistos dentro del equipo. Y para estar, tienen que aumentar el número de fisios adscritos a esos servicios. Pues una viene de la otra. Y eso para mí es la clave, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi hospital, y todavía en la contestación a la pregunta tuya anterior, nosotros con el COVID llegamos a ser, para las 30 camas que tenemos, 2 fisios mañana, 2 fisios tarde, y hacíamos fines de semana. La noche El no se servicio, contempla, ¿no? la noche no se contempla todavía. Ujú. Eso es una guerra. Eso, yo creo que mucho antes de eso tenemos que justificar estar mañana y tarde. Ya. Eso creo que tiene que ser la guerra. Mañana, tarde, los 7 días semana, es la clave. Porque nuestras competencias, como por ejemplo a nivel de Brasil y no sé qué, ellos son los responsables de lo que sería la ventilación mecánica, la instauración. Por ejemplo, en Bélgica, que fui a hacer algún curso a Bélgica, pues el fisio es el responsable en las clínicas universitarias de San Luc o algo así. El fisio es el responsable de la instauración y monitorización de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, claro que ahí tiene que estar el fisio las 24 horas. Actualmente nosotros no tenemos esa competencia en España, no hay nada que nos apoye ahí, ¿no? Entonces tiene que ser un poco a poco, ir ganando, ir estando, y una vez que estás, pues vas ganando competencias, pero para poder ganar las competencias tienes que estar. Y de aquí también hago un llamamiento a los fisios, incluso a ti, que, porque yo ya voy mayor, la política es clave en esto. Y los fisios tenemos un poco la tendencia a pasar de la política, pero la política al final es lo que decide. En Brasil los fisios pasaron a estar las 7.365, gracias a qué? A que había algún fisio en el Congreso, no Congreso dos Diputados de Brasil, y sacó la norma. Y a partir de ahí las UCIs tuvieron que ir cumpliendo, pero la norma vino de arriba. Lo que estamos haciendo ahora mismo es ir peleando desde abajo, y desde abajo cuesta mucho más. Claro. Y muchas veces no puede redundar. Yo pienso totalmente como tú que infraestimamos el papel político y al final hay que estar ahí porque yo creo que colectivos como medicina o enfermería eso lo tienen. Están mega metidos, muy, muy trillados y nosotros un poco, no sé si será un poco por nuestra trayectoria que tendemos más a lo privado o qué, pero nos olvidamos de eso y quizás lo que marque el rumbo más allá de las batallas internas que tenga cada profesional, que son importantísimas, ¿eh? Lo que importa es la normativa. Porque yo llevo peleando, ¿no? Yo estuve en Viana y peleaba. Estuve en Oporto y muchas veces escuchaba mi nombre en el pasillo, terapeuta Ricardo. Yo ya sé, alguna prescripción incumplí yo. ¿Cuál sería? Pero en Portugal yo llegué a estar en política y si no llego a venir para aquí, pues seguiría estando ahí porque creo que es importante, porque creo que si efectivamente nuestra idea es hacer el bien, no el bien por la profesión, el bien por la sociedad y nosotros aportamos a la sociedad, ¿no? Entonces hay que empezar a hacer política, sea como sea. Me parece clave y creo que hay gente que poco a poco lo va haciendo. Yo veo gente, por ejemplo, aquí en Galicia con potencial, como por ejemplo, y me atrevo a decirlo, ¿no? Eduardo Fondevila, lo veo con un potencial tremendo a ese nivel, Sí. porque sabe estar, porque se dedica a la causa y creo que actualmente es un defensor de la profesión. A nivel político gallego, pues con la Sociedad Gallega de Fisioterapia, a mí me echó un cable en algún momento y gracias a eso también sacamos la Fisiocritic, ¿no? Lo que es un grupo dentro de la sociedad. Pero creo que tiene que haber muchos Eduardos Fondevilas. Yo debería de estarlo si no estuviera en la privada, pero bueno, en la privada a veces me complica un poco la existencia, pero animo a los fisios, Sí. si queréis pelear, si queréis mejorar vuestras condiciones de vida, pues no es solo pelear contra el jefe, pelear contra el fisio que os está explotando, que también, pero es también meterse en política. La política es clave y es que lo vemos en todos los lados. Hacemos un llamamiento oficial desde aquí para todo el que lo decida. Bueno, por meternos un poco más en materia, Ricardo, ¿desde cuándo hasta cuándo actúa el fisioterapeuta en UCI? Especialmente porque desde cuándo quizá eso es más fácil de entender, pero ¿hasta cuándo decimos hasta aquí juega el papel la fisioterapia? Pues yo tengo poca sensibilidad, ¿no? Yo antes decía que el fisio tenía que tratar a todos los pacientes de UCI para poner los piececillos bien, aunque fuera para entrar mejor en el ataúd. Es una borrada como mundo, pero un poco para justificar nuestra estancia, ¿no?
Pero te digo, antes nosotros empezábamos a tratar a los pacientes a día 6, 7, 8, 10, 12. Pues en mi UCI actualmente empezamos a tratar a los pacientes en cuanto están estables. Las fracturas costales, los traumatismos costales, si no están intubados, empezamos en el día en que el paciente ingresa. ¿No? ¿Por qué? Porque valoramos dolor, valoramos excursión diafragmática, valoramos, aplicamos técnicas para evitar que el paciente pueda acumular secreciones y tal. Empezamos ahí. Y acabamos, pues, ¿cuándo acabamos? Cuando el paciente se va de alta de UCI, que yo por eso me gusta UCI, porque muchas veces hay determinadas patologías que conllevan secuelas que a mí me quemaban mentalmente, ¿no? Que tú hagas ese proceso de seguir con el paciente, esa adaptación psicológica a su nueva independencia, pues eso a mí me quemaba mucho, ¿no? Y a mí lo que me gusta de UCI es, yo lo que hago es que tú respires, que tú te muevas cuanto antes y alta, ¿no? Después, ¿cuándo paramos? Hay una situación clínica que es irreversible, hay una limitación de esfuerzo terapéutico, pues entonces no vamos nosotros a pintar nada, ¿no? Si el paciente está en muerte encefálica, pues hasta que se decide, muchas veces pasan 3, 4, 5 días, no vamos a seguir tratando al paciente. Por eso es muy importante y por eso en mi día a día de 8 a 9 me leo las historias clínicas de todos los pacientes, me veo la historia clínica, las anotaciones del médico, las gasometrías, las placas que me parecen pertinentes, los TACs si los hay, las resonancias si las hay, las anotaciones de enfermería. Las anotaciones a mí me parece más interesante el contacto, porque al final ahí cada enfermera tiene un par de pacientes y ese contacto es más interesante. Pero tú fíjate, teóricamente tratamos a pacientes que son viables y ahora te abro una línea, ¿no? Que empiezan a salir ahora algunas publicaciones sobre qué es lo que hacen los fisios cuando el paciente es donante. Pues nosotros aquí, el coordinador de trasplantes es UCIsta y entonces por sistema, si hay viabilidad pulmonar, pues hacemos fisioterapia respiratoria, aunque el paciente ya esté en muerte encefálica, hasta que se decida si es donante o no y si se hace ese proceso o no. Y el fisio está ahí también, para que veáis. Antes solo cuando el paciente era viable y a día de hoy, si somos capaces, y alguna vez me ha pasado y por eso se justifica en parte, y esto es clínica, no es que esté nada escrito, ¿no? Por eso actualmente hay situaciones en que se hacen las pruebas, se ve una PAFI al límite y el médico me dice, oye Ricardo, a ver qué puedes hacer ahí, porque igual parece que tiene una telectasia en la base derecha y es joven, sus pulmones nos valían. Pues en realidad va el fisio, aplica unas maniobras de hiperinsuflación con el ventilador, compresión rápida, aplica un CAF assist, aspiramos secreciones, recogemos un cultivo, patatín, patatán, se repiten las pruebas, una PAFI por encima de límite, y esos pulmones que no eran viables, que no iban a ser viables sin el fisio, pues pasaron a serlo. Claro que no es el fisio solo, porque es un trabajo de equipo. Tú cuando estás en UCI dejas de hablar de ti, pasas a hablar del equipo, ¿no? Claro. Y eso al final es lo bonito. Pero, y si me permites, déjame solo decir una cosa, porque la fisio ahora mismo está peleando con la evidencia, la evidencia, la evidencia, la evidencia, la evidencia. Tú ya ves que yo cito publicaciones con facilidad porque es mi día a día y yo creo que nuestra práctica debe de estar basada en la mejor evidencia disponible. Sin embargo, yo tengo un razonamiento clínico que también me permite, con base en la clínica del paciente, en mi conocimiento de anatomía, fisiología, fisiopatología, patología, los efectos teóricos de mis técnicas, pues aplicar técnicas que no están descritas, que no hay una evidencia que las soporte. Y no porque no esté escrito, reniego de ellas, ¿no? Es una herramienta. ¿Sabes? Es que yo lo que veo es que a los fisios, las nuevas generaciones, tiene que venir con esas ganas. Estoy perfectamente de acuerdo. Pero siempre pongo 2 o 3 ejemplos. Uno de ellos es el de Francia. Los franchutes siguen llamando a su profesión masseur kinésithérapeute, fisioterapeuta masajista, nos guste o no nos guste. Ahí está. Y después siempre pongo otro ejemplo más. Y a ti, si algo no te parece bien, tú tira para adelante. Sí. No me... Ahora te doy mi opinión. Sí. Después, a nivel de cuidados intensivos, hay una entidad que es el edema agudo de pulmón, ¿no? Hay falencia, el corazón, y el paciente empieza a estar encharcado. Hay 3 cosas que se hacen siempre: ventilación mecánica no invasiva, diurético y morfina. Y decimos, mira qué bien. Buscamos la evidencia de estas 3 técnicas y solo una tiene evidencia.
Sin embargo, se siguen utilizando las otras dos. ¿Por qué? Porque la experiencia del clínico le dice que sí, que es interesante seguir utilizándola, ¿no? Pero por eso yo lo que pido es sentido crítico, sí. Pero tenemos que tener un conocimiento de anatomía, fisiología, fisiopatología, que nos permita también, el hecho de que muchas veces una técnica tú no veas que es efectiva, igual los indicadores que tú buscaste para ver si es efectiva no son los adecuados. No cuento nada nuevo, ¿no? Por eso yo lo que os pido es, a la gente nueva con muchas ganas, pues es seguir, sí, pero no hacia la destrucción, hacia la construcción. Sí. No caer, digamos, a un cientificismo ya de... A mí me parece importante... Que seamos puristas en ese sentido, que no seamos puristas en ese sentido, pero yo soy positivo en el sentido de que creo que sí que, porque me muevo en círculos de gente joven, creo que sí que se llega a entender al final la práctica clínica basada en la evidencia, que contempla esos tres pilares, no solo la última evidencia disponible, sino la propia experiencia y las expectativas del paciente. Yo quiero pensar que sí. Sí, yo quiero pensar que sí. En ese sentido soy positivo. Ahora, sé que desde fuera hay veces que se puede pensar como que solo se valora los artículos y demás, pero yo creo que cualquiera que vea pacientes esto lo tiene claro, porque es que si no, no puedes trabajar o no tendría, sería muy mecánico todo, no tendría mucho sentido. Sí, yo por eso lo digo, ¿sabes? Porque, jolín, yo llevo años peleando por esta profesión que al principio renegué de ella y ahora me considero de los más fisios, ¿no? Como se pueda decir. Pero es lo que me da pena, ¿no? No podemos, imagínate, un masaje, pues no hay evidencia de que sea efectivo para no sé qué, pues vale. Puede no ser efectivo, porque no hay estudios que lo avalen. Pero no destruyas la técnica, no digas, esto no lo hago. Dilo, vale, pues si esto efectivamente pues son las expectativas de mi paciente, no sé qué, lo voy a adaptar poquito a poquito y tal, pero ¿qué indicadores pueden ser sensibles para que yo pueda aplicar esta técnica y ver que es efectiva, ¿no? Entonces, más que renegar, yo creo que lo que es interesante es empezar a estudiarlas, joder. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Más que, es que lo que veo y a veces me quedo triste porque hay gente que yo considero que son listos como ajos por sus publicaciones, por lo que dicen, porque al final no es solo el postureo, ¿no? El postureo tú lo eres capaz con los años, ¿no? Yo siempre digo que hice esa evolución de que cuando eres pequeño, con 25, 26, estás así un pelín arriba y ves 2 o 3 árboles y con los años vas viendo más árboles, ¿no? La floresta se te vuelve más amplia. Por eso yo creo que me da pena, lo que creo es que se podría utilizar esa energía para intentar, vale, esta técnica no tiene evidencia, pues vamos a ver si puede tenerla. Totalmente. Yo creo que no es lo mismo, evidencia de ausencia que ausencia de evidencia. Y realmente muchas de las técnicas de fisioterapia hay ausencia de evidencia, pero no quiere decir que no exista, quiere decir que no se pueda demostrar y que en un futuro, por ejemplo, el masaje, has puesto el ejemplo. Joder, el masaje. Porque es así lo que renegamos todos los fisios, ¿no? Pero es algo que con el tiempo es muy efectivo, las cosas como son. Entonces, habrá que ver por qué eso es efectivo o no. Luego se podrá pensar si todo tiene unos límites. Pues si es psicológico, pues da igual. Pues... Todo tiene unos... Claro, efectivamente. Yo creo que la clave es no pedirle a las cosas lo que no puedes pedírselo. Es decir, a la terapia manual no puedes pedirle cosas que no sean de la terapia manual, ¿no? Pero bueno, sí, que yo creo que no hay que ser muy cacique en ese sentido y la clínica te pone los pies en la tierra en ese sentido. También es cierto que ese razonamiento que yo comparto, ojo, hay gente que lo puede llevar al otro extremo y decir... y hacen tanto daño como los otros. Totalmente. Entonces, al final, hay que encontrarse en el medio. Eso es, totalmente. Eso es lo complicado, ¿no? Sí. Es cierto. El punto medio. La virtud está en el punto medio. Esa puede ser la conclusión. Podríamos cerrar ya el podcast. Diga. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.